Bienvenidos a mi canal. Este es mi primer video en español, así que espero que vaya bien. Mi nombre es Ale y voy a pintar el día de hoy esta pintura que ya había hablado en un video anterior, que está inspirada en mi país, Perú. Y la voy a hacer con acuarelas, que es mi medio favorito. Acá está mi paleta de colores, está muy inspirada en la época prehispánica, así que hay muchos colores que son característicos de textiles peruanos, de murales, de cerámica. Eran colores muy presentes en diferentes manifestaciones culturales y pues los voy a utilizar hoy día. Quédense hasta el final para ver todo el proceso terminado y regresaré en un ratito para contarles qué me inspiró a hacer esta pintura. Aquí estoy pintando la piel de este personaje. La verdad es que aparte de inspirarme en mi país, cuando pensé en esta pintura quería superponer algunos conceptos que me estaban dando mucha vuelta en la cabeza en aquel momento. Todas estas ideas de las máscaras, de la identidad, de ocultar quién eres. Creo que actualmente estoy pasando por una especie de crisis de identidad y crisis existencial, así que para mí las pinturas que hago no solo son un reflejo de lo que quiero pintar en ese momento, sino también me ayudan un poco a descifrar lo que me está pasando y a entenderme un poquito más. Pero bueno, basta de mí hablando y regresemos a la pintura. Para el diseño de esta máscara me inspiré mucho en las danzas folclóricas de Cusco y Puno, que son dos ciudades muy conocidas en mi país. Y también he mezclado aquí algunos elementos de estas deidades zoomorfas que tenían mucho los antiguos peruanos. Entonces, si ven acá un poco algunas figuras de animales como jaguares o cuernos de otros animales, pues definitivamente era intencional. Quería acá mezclar un poquito de todo y me gustó mucho este diseño, inspirado muchísimo en esa iconografía precolombina. Escoger la paleta de colores fue algo muy importante para mí en esta ilustración. Siempre lo hago antes de empezar a pintar. Y ahora que ya tengo eso definido, quería empezar a darle cierto detalle en el área textil de la ropa de este personaje. Así que pues acá los detalles son más chiquitos. Está estos patrones geométricos que son propios de varios textiles peruanos. Y para esto voy a usar un mini pincel, porque la verdad es que pintar estas cositas fue muy complicado, pero me gustó mucho hacerlo. Ensayé bastante para ver qué patrón quería tomar finalmente y así quedó.
Al final siempre termino mezclando otros medios de trabajo, así que aquí estoy agregando un poco de gouache, tizas pastel y lápices de colores para los detalles, y este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Esta ilustración fue muy colorida, pero me gustó muchísimo hacerlo. Salí un poquito de mi zona de confort con esto. Si desean ver más de mis pinturas y otros de mis trabajos, pueden revisar mis redes y no se olviden suscribirse a este canal y déjenme unas manitos arriba y un comentario. Recién estoy empezando, así que me gustaría saber qué es lo que opinan. Muchas gracias por quedarte y nos vemos muy pronto con mucho más arte. Adiósito.